Hola a todos y todas, bienvenidos de nuevo a Cuando Todo Cambio Podcast. Soy Giselle, su host, y el episodio de hoy me tiene muy emocionada. Tengo que admitir que es uno de los temas de los que más me gusta hablar en mi vida y que realmente me apasionan. Y hoy vamos a adentrarnos en un tema que me preguntan mucho en la comunidad de Nova y Giselle, y es cómo mantenemos la fe cuando sentimos que lo que está pasando literalmente derrumba las bases que tenemos de fe, creencias y esperanza en nuestra vida. Y cuando digo que me preguntan es porque muchas veces me dicen: Giselle, ¿cómo haces para tener paz después de haber perdido a tu segundo bebé? ¿Cómo hiciste para no estar tan molesta con Dios apenas perdiste a Noah? Y muchas de las mamitas vienen de mi video de YouTube, que fue una de las cosas que hice por fe. Ese video lo hice semana y media después de perder a Noah. Yo a Noah la perdí en Colombia, y cuando viajé a Austin, que es donde yo vivo, en Estados Unidos, Texas, en ese momento en oración sentí que debía grabar este video. No tenía claro el porqué ni el propósito, pero sentía en mi corazón que tenía que grabarlo y que quería contar lo que yo estaba sintiendo y cómo me estaba sintiendo y todo lo que me había pasado. Y en ese momento lo que más pensaba era que a mí me había servido mucho ir a YouTube y encontrar testimonios y encontrar historias de mujeres que habían pasado por esto. Pero hoy en día, después de 3 años de haberlo subido y que muchas mamás vienen a mí con agradecimientos, con cosas que Dios les permitió ver después de ver el video o durante el video, digo, wow, o sea, en verdad, cuando tomamos las decisiones con base en nuestra oración íntima con Dios, todo tiene un propósito. Y es que realmente esto es muy humano, o sea, hay duelos y cambios que pueden ser y son un terremoto en nuestras creencias. La pérdida de un ser querido no solo nos quiebra emocionalmente, sino que también puede sacudir los cimientos que creíamos sólidos en nuestra espiritualidad. La tristeza, la confusión, a veces la ira hacia lo divino son emociones válidas, aunque muchas veces no las comprendamos. Y hoy quiero compartirles no solo mi experiencia en la fe, sino también algunas herramientas y reflexiones que me ayudaron a encontrar paz en medio de la tormenta. Bueno, ya quiero aclarar que este episodio es, yo creo y siempre he creído que la fe, cuando la llevamos más allá de la religión a la parte espiritual, aplica para la fe que tengamos en la vida. No creo que la fe solamente aplique a una religión como tal. Creo que la espiritualidad podemos vivirla de muchas maneras. Pero yo soy católica, soy amante y seguidora de Jesús desde que tengo memoria, desde mi niñez, y eso les voy a contar un poco hoy. Así que si tú tienes una fe que es importante en tu vida, caminas tus días entendiendo que hay alguien superior, que hay algo superior a nosotros, y estás pasando por un momento que es un reto, un momento de aridez espiritual, un momento en que no tienes claro de qué agarrarte para superar este duelo en tu vida, este episodio es para ti. Como les digo, les voy a compartir un poco mi experiencia, mi historia de fe y cómo sostuve esa fe durante el momento de dolor más grande que he tenido en mi vida, sin decir que no haya tenido muchos otros momentos de dificultad en mi vida a nivel de mi matrimonio, de mi maternidad, de mi trabajo, cuando me mudé de país. He tenido muchos momentos difíciles, pero creo que en definitiva perder a mi segundo bebé ha sido lo más retador y quizá lo más fuerte que me ha pasado, y cuando puedo decir, ok, lo peor que podía pasar, pasó. Y esos momentos nos ponen en reto. Así que bueno, quiero contarles un poquito de dónde viene en mi experiencia mi fe, y siento que en la fe hay algo muy lindo, y es que también es como un don que se nos da a lo largo de nuestra vida. Y cuando digo un don, no es porque seamos unos más que otros, sino que nuestra historia y nuestra alma es única. Y el único que sabe cómo ayudar a crecer y transformar
esa alma para poder cumplir el propósito divino, que es como la mejor opción que podemos tener, es el Creador. Y en mi caso, desde que yo era muy pequeña, a pesar de que en mi familia, o sea, la única persona que era católica y que me enseñó y me presentó a Jesús de una manera muy constante, como orando todas las noches, creando una amistad con él muy natural, fue mi abuela paterna. Y siempre que me veo con ella le digo que, bueno, ella ya tiene más de 93 años, es una persona muy lúcida, muy alegre, y sin duda esta alegría viene de su relación con Jesús. Y siempre que la veo y me despido de ella, siempre le digo, abuelita, te voy a agradecer siempre que tú fuiste la persona que me presentó a Jesús, y eso no lo olvidaré nunca. Y ella fue la que me presentó, mis papás creen en Dios y creo que con los años han desarrollado aún una fe más fuerte, pero sin duda ella puso los cimientos. Pero siento que Jesús siempre me ha permitido sentirlo muy cercano. Yo era la niña que llegaba al colegio, yo estudié en un colegio monjas, y yo era la niña que llegaba y entraba a la capilla y lo saludaba en la mañana, y quizá en el descanso pasaba y le contaba algo. O sea, mi relación con Jesús siempre ha sido muy natural y muy real, y ha ido madurando a través de los años. A pesar de eso, cuando llegué a bachillerato, digamos que reté un poco mi fe y tenía como muchos pensamientos y cosas que también me decían y me hacía sentido, y empecé a desarrollar como muchas dudas específicamente hacia la Iglesia Católica. Tan así que no quise confirmarme, me acuerdo, al graduarme de mi colegio. Cuando pasé a la universidad, entré a la Universidad de La Sabana, que está en Colombia, y esta universidad fue fundada por San José María Escrivá de Balaguer, que es el fundador del Opus Dei. El Opus Dei es un movimiento católico que el mensaje es ayudar a que la gente se santifique, o sea, que haga todo con amor a Dios en lo que haga, en su profesión, sin necesidad de ser sacerdote, monja, o sin necesidad, digamos, de nada fuera de lo que hacemos en el día a día. Literalmente es una invitación a hacer lo mejor, desde doblar nuestra ropa, lavar los platos, como todo ofrecérselo a Dios y encontrar en todo una manera de amarlo. Entonces, cuando llegué a la universidad, hice un primer año alejada completamente de la iglesia, pero en el primer año tuve como una crisis, no recuerdo, como amorosa de mi primer novio o algo así, y en un momento de tristeza conocí a un sacerdote católico que literalmente fue un antes y un después en mi historia de fe. Este sacerdote se convirtió en mi amigo, era ya muy mayor, inclusive hace poco falleció, y me enseñó muchas cosas, fue muy abierto en escuchar mi lista de dudas, mi lista de rebeldía, de cuestionamientos de la iglesia. Y lo que él hacía era mandarme a leer. Entonces me decía, ok, ve a la biblioteca y buscas este libro y lee la historia de esta parte de esto de la Iglesia Católica, y busca qué hizo la Iglesia Católica acá y de dónde viene esto en la Biblia y ta, ta, ta. Y después de muchos meses me confesé con él y volví a Dios a través de la Iglesia Católica. Y poco a poco fui desarrollando de nuevo todos los sacramentos y las herramientas que a mí me han funcionado para acercarme a Dios. Y aquí digo a mí porque siento que a veces cuando escuchamos esto de la iglesia es como si fuera una imponencia. Y yo en lo personal creo firmemente en cada uno de los sacramentos porque los he vivido, los he experimentado, he sentido la gracia, he sentido el descanso, he sentido el amor, y he desarrollado una fuerza en mi fe que definitivamente no es mía, viene de algo superior. Entonces aquí creo que es importante que si tú no lo encuentras, lo sigas buscando, bien sea en la Iglesia Católica, en lo que sea que tú tengas fe, pero encontrar esas herramientas que son tan poderosas y tan buenas en nuestra vida que una vez las encontramos es imposible soltarlas, porque ya conocimos lo que es sentirnos amadas de una manera que solo algo superior nos puede hacer sentir amados. Y creo que el alma de todo ser humano siempre está en esta búsqueda y sentimos esta sed de amor, esta sed de dónde venimos, porque estamos acá, cuál es el sentido de la vida. Y yo creo que Dios nos creó así para que en este plano
volviéramos a Él en esa búsqueda, porque solo en Él encontramos esas respuestas. Y bueno, aquí yo volví a la Iglesia Católica y cuando volví, tuve una experiencia muy linda con toda la comunidad del Opus Dei. Empecé a ir a actividades, tuve la oportunidad de ir con un grupo a la Universidad de Roma, a conocer al Papa Francisco. Me acuerdo que viajé en la primera Semana Santa que él acababa de nombrarse Papa, y todo esto fue más de lo que yo hubiera imaginado. Y Dios, esa es una historia, creo que por otro momento porque es larga, pero llegar a ese viaje también fue un milagro y sin duda pude ver la mano de Dios ahí. Y todo este viaje fortaleció demasiado mi fe en Dios y mi fe en su verdad y obviamente mi fe vivida a través de la Iglesia Católica. Y recuerdo muchos momentos de ese viaje marcaron mi vida, pero uno en particular que puedo asociar con esos momentos de dolor y mi fe es que en Roma hay una iglesia que tiene uno de los clavos que a Cristo le pusieron en la cruz en sus manos. Y recuerdo mucho que cuando entré a este lugar y vi el clavo de Jesús, además de sentir muchas ganas de llorar y de dolor, como de poder entender que todo lo que vemos en películas y leemos en la Biblia es real, me acuerdo que en ese momento le entregué mi vida a Cristo y le dije, lo que tú quieras, pídemelo, mi vida es tuya. O sea, te entrego mi vida, de hoy hasta el día en que tú me llames. Y a veces tenemos estos pensamientos, estas oraciones, estas conversaciones tan profundas y no entendemos que Dios de verdad nos escucha y que Dios de verdad entiende y conoce nuestro corazón como nadie más lo puede hacer. Y hago un recuerdo de este momento porque sin duda cuando pasé el momento más duro de mi vida, tuve claridad de que yo ya había aceptado la voluntad de Dios en mi vida y que aunque eso significara sentir el dolor tan grande que estaba sintiendo al perder mi segundo bebé, hacía parte de lo que yo le había entregado a Dios y era mi vida, mi pasado, mi presente y mi futuro. Y otra cosa muy importante que pasó en ese tiempo en mi vida, y esto lo hablo porque yo creo que todos tenemos un momento de enamoramiento y yo lo asocio mucho a una vida acá con, no sé, mi esposo, con cualquier relación que ustedes hayan tenido amorosa o con una pasión también. Yo creo que hay una etapa en que todo está furor, en que uno no se cansa y siento que en la relación con Dios y nuestra fe tenemos esa etapa y no vuelve. Es decir, yo creo que tenemos momentos de aridez espiritual y tenemos momentos en donde nuestra fe está a tope y sentimos que irradiamos y traspasamos y somos espejo del amor de Dios. Pero este primer momento en que conocemos este amor, en que no vemos la hora de tener el momento de oración, el momento de meditación. En mi caso yo quería ir a misa a diario, amaba el momento de la comunión y no es que ahora no lo haga, solo que en esa etapa del enamoramiento hay una sed de fe que se nos es dada y esa etapa hay que aprovecharla al máximo. Y en la obra del Opus Dei también nos daban, pues al conocer como personas que estaban dedicadas en la obra, o sea que su vida era estar trabajando en comunidad y viviendo su fe a través de ser testimonio y de acompañar a otras personas, nos colocaban o podíamos tener una persona que era como el asesor espiritual, digamos. Y la mía, una mujer espectacular, que me enseñó muchísimas cosas y fue testimonio de una vida muy bella de amor a Dios. Me enseñó algo que, aunque creí entenderlo en ese momento, no lo entendí hasta muchos años después. Ella siempre me decía que la razón en la fe tenía que ir por encima del sentir. Pero yo en ese momento que estaba en la universidad, estaba joven, de 19, salía a los 23, 24 de la universidad, pues uno es emoción, uno es sentir, ¿no? Y yo tenía muchísimas ganas de seguir ahondando en mi fe, de seguir conociendo a Jesús, pero ella siempre me dijo, en estos momentos que tienes este furor, este sed de fe, estás llenando tu maleta con las herramientas que te van a acompañar toda tu vida. Y hoy les puedo decir que entiendo cada una de esas palabras, porque en esos momentos Dios nos da el don
de poder recibir su verdad con un corazón abierto y alegre, para que el día que nuestra humanidad y nuestro corazón esté vuelto trizas, aún en esos momentos, la razón, porque la fe es razonable, o sea, la fe en Dios se puede entender, no completamente porque no somos sabios, solo Dios, pero es razonable. Y cuando tenemos ideas claras, conceptos claros en nuestra mente, que porque las hemos vivido, esas razones sostienen y son la base en los momentos difíciles. Y bueno, perder a Noah, que para los que no saben y quizás este es su primer episodio, yo perdí a Noah, que fue mi segundo embarazo, mi segundo bebé, fue sin duda el sentimiento más abrumador y el dolor más grande que yo he sentido, al punto que uno en verdad no entiende lo que está pasando y toman días en que uno asimile la realidad. Y aquí viene la pregunta que muchos me han hecho. ¿Qué te sostuvo en ese momento? Y quiero decirles que yo nunca volví a ver mi video completo de YouTube, pero hace poco vi un pedazo porque estaba mirando si lo editaba y creaba una versión un poco más corta porque el video es largo. No fui capaz de verlo todo, pero sí me sorprendió la tranquilidad y la fuerza con la que yo contaba mi historia y la fuerza con la que no decía que no estaba molesta con Dios. Y aquí quiero dividirlo en muchas partes porque creo que sin lugar a dudas sí marcó y me alejó de Dios en un momento dado. Entonces, lo primero es, bueno, les cuento un poquito. Cuando yo perdí a Noah, yo tuve mi embarazo, mi primer embarazo, mi primer hijo normal, no tuve complicaciones en el embarazo, pero con Noah empecé a tener sangrado a la semana 10. Yo estaba en Colombia, pero bueno, allí dije, bueno, cuando llegué a la semana 10, mentiras, yo tuve una ecografía y pude escuchar el latido del corazón de Noah. Me dijeron que todo estaba perfecto, que Noah estaba perfecto, que era el tamaño perfecto. Como les digo, escuché el corazón y todo bien. Después de eso, a la semana siguiente, tuve el sangrado y le dije a mi suegro, que mi suegro es médico, y me dijo como que vamos a quedarnos quietas, trata de no hacer mucho esfuerzo, y pedí otra cita. Y en esa segunda cita, hagan de cuenta, bueno, esto fue aparte de todo, esto fue justo antes de Navidad, o sea, todo esto pasó el 21 de diciembre, por ejemplo. Y me acuerdo que llamamos a un amigo de mi suegro y logró conseguirme una cita para la ecografía el otro día. El día anterior de la cita, yo no sé cómo explicarles esto, pero yo ya sabía que algo no estaba bien. Y a pesar de que mi esposo me decía que todo iba a estar bien, él en verdad estaba súper seguro que todo iba a estar bien, que podía ser normal, que esto pasaba, que no era tanto el sangrado, que solo era una mancha, que todo iba a estar bien. Yo en oración sentía que Dios me decía, párate, acá estoy contigo, vamos a pasar esto juntos. Y me acuerdo que una de mis mejores amigas me llamó para hacer el rosario. Hicimos el rosario juntos con mi esposo y mi amiga. Y yo, en todo el momento en que oraba, lo único que escuchaba y recordaba eran muchas verdades que Dios me reveló en ese momento de mi vida, me mostró. Pero recordaba con claridad frases de este libro. Las que me están viendo en YouTube van a ver aquí la foto del libro, que es Camino. Camino es un libro de San José Escrivá de Balaguer, un libro que me devoré cuando estaba en la universidad. Y las que me están viendo en YouTube van a ver mis notas y mis múltiples papelitos de colores. Básicamente quería colocarle un resaltador a todo el libro. Y es increíble porque muchas de estas notas quedaron grabadas, lo que les digo, en mi corazón, pero además en la razón. O sea, en este momento yo tenía rabia, no, ni siquiera rabia, tenía un dolor enorme y no sabía cómo era posible que a mí me estaba pasando que mi hija en mi vientre no tenía vida. Yo lo sabía antes de ir al médico. Y les voy a leer la primera. Bueno, este libro son muchas frases de San José Escrivá. Escribía mucho, tenía muchos diarios y esas son como frases y tiene inclusive varios libros. Este es Camino, sigue Surco, está Forja, pero este es el primero, súper recomendado. Y bueno, les voy a leer esta, que miren, yo la tenía en mi mente esa noche. Es la número 774. Escalones. Resignarse con la voluntad de Dios. Conformarse con la voluntad de Dios.
querer la voluntad de Dios, amar la voluntad de Dios. Y hay muchos aquí que les juro que en esa noche yo las tenía, pero esta en particular me llamó mi corazón en llamas, porque yo decía, ok, si esta es la voluntad de Dios, no solo tengo que aceptarla, tengo que amarla. ¿Cómo amo esta voluntad de Dios? Y no les voy a decir que la amé en ese momento, y ni siquiera me atrevo a decir que aún tengo completa validez de que puedo amar cada cosa que me ha pasado, pero no les puedo explicar en ese momento. Eso fue muy claro para mí, al punto que al otro día, cuando efectivamente fuimos al médico, y ese momento es horrible en que te hacen el examen, además que esos exámenes las primeras semanas del embarazo no son los más agradables de que te los hagan, y pues te dicen lo que tú menos quieres escuchar, y es: no hay latido. Y cuando estamos en estos momentos de oscuridad, lo primero que yo quería hacer cuando salimos del consultorio, recuerda que la iglesia estaba cerrada y no pudimos, yo quería ir al Santísimo. Y esto te lo cuento porque no hay nada más confortable y nada más que nos genere más descanso que entregarle lo que no podemos cargar. El dolor de una mamá que perdió un hijo es algo que humanamente no se puede cargar. Es algo que humanamente no podemos procesar. Es algo que humanamente no sabemos cómo seguir. Es como si nos resetearan los principios que teníamos en nuestra vida. Y bueno, a mí en lo particular me encanta ir al Santísimo y ahí descansar. Si no tengo nada que decirle, no tengo nada que decirte, me siento miserable, aquí estoy a tus pies. Y siento que en eso se resume la relación con Dios, es entender que lo necesitamos y que su amor es tan grande que está para nosotros 24/7. Y en nuestra fe católica, el Santísimo, y les digo, yo lo he vivido, lo he experimentado, está Jesús ahí. O sea, se siente, la energía que se siente en el Santísimo es inexplicable. Pero por supuesto que en cualquier parte del mundo tenemos el don de cerrar los ojos y tenemos link directo a Jesús. Y bueno, les puedo decir que en este momento me sostuvo eso, me sostuvo agradecer. Después les hablaré un poquito más de esto, pero en ese momento tenía claro que tenía mucho que agradecer, y creo que acá es muy importante entender que no somos dignos de nada. O sea, no hemos hecho nada que nos permita decir: es que yo merezco respirar hoy, es que yo merezco mi salud, es que yo merezco, si tenemos un hijo en la tierra, el hijo que ya tengo en la tierra, es que yo merezco. En verdad, yo creo que si somos conscientes y humildes, solo tenemos que agradecer por el sol, agradecer por el agua, agradecer por lo que vemos, por los sentidos, si tenemos vista, oído, poder tocar, sentir las cosas. Y en este momento yo me pegué de eso, yo decía, o sea, Dios me ha dado tanto que si en su voluntad está quitarme la oportunidad de ver a Noah nacer, porque ni siquiera es quitarme a Noah, porque tampoco es mía, o sea, yo soy un paso y como que la traigo a este mundo, digamos, si hubiese nacido, pero tampoco es mía. O sea, un hijo es un regalo de Dios. Entonces en ese momento me apegué a agradecer todo lo que tenía, agradecer la oportunidad de haber tenido a Noah, porque esta es otra. Yo celebro cada uno de mis embarazos, los he celebrado desde el día 1. O sea, literal, apenas me entero que estoy embarazada, lo digo, lo comparto, y es una vida que para mí existe en ese momento en que sé que soy mamá. Y Noah no fue la excepción. De por sí, les he contado que con Noah tuve un viaje, gracias a Dios, se lo agradezco infinitamente. Yo me enteré que iba a ser mamá de Noah cuando cumplí 30 años y estábamos en un viaje en New York. Y en New York tomé cualquier cantidad de fotos y amo esas fotos porque literalmente son las fotos de mi embarazo con Noah. Y Noah nos dio muchísima alegría, o sea, el día en que nos enteramos de ella. Además fue mi cumpleaños, un cumpleaños que nunca voy a olvidar. Fuimos a muchos lugares en New York celebrando nuestro embarazo, fotos, la emoción de la familia, y para mí eso es completamente, y sigue siendo un motivo de alegría que Dios me permitió vivir. Entonces agradecer eso fue completamente maravilloso. Otra cosa es que tenía muy claro
que Dios usa lo peor de nuestra historia, puede usar lo peor que hagamos, nuestro mayor error, el peor suceso, pero en sus manos lo usa para hacer crecer los frutos más grandes en nuestra vida, los árboles más grandes, los usa de abono, convierte lo peor en un abono para tener algo mejor en nuestra vida. Y otra cosa que también tenía claro, que en ese momento no entendía muy bien, pero también recordaba, inclusive también sé que la leí en este libro, pero no encontré ahorita la frase, pero es: con Dios siempre se gana y nunca se pierde bajo los ojos de Dios. Y aquí es importante decir bajo los ojos de Dios, porque bajo los ojos del hombre sentimos que perdemos muchas veces, que no somos exitosos, que algo nos pasó, que todo lo que nos pasó es para mal, pero con Dios todo es para bien. Y ahí es donde, o sea, es difícil de entenderlo y creo que nunca lo vamos a entender en totalidad, pero cuando esta razón la llevamos al corazón y la empezamos a vivir, siento que se nos da el don del Espíritu Santo de poder verlo y poder decir: es verdad, con Dios nunca perdemos. Y con el tiempo entendí que bajo los ojos de la humanidad, bajo los ojos del hombre, bajo mis ojos, yo perdí mi segundo bebé. Pero bajo los ojos de Dios, no, bajo los ojos de Dios, yo me hice mamá de Noah y gané un ángel para la eternidad. Bajo los ojos de Dios, yo tengo la certeza de que voy a llegar al cielo y no me está esperando. Bajo los ojos de Dios, yo tengo la certeza de que mi hija desde el cielo está conmigo 24/7. Bajo los ojos de Dios, yo tuve el honor de ser mamá de Noah y sigo teniendo el honor de ser la mamá de Noah. Esas verdades, cuando las tenemos muy claras y las afianzamos en nuestra mente y en nuestro corazón, son las verdades que nos salvan en los momentos de oscuridad. Aunque sintamos dolor, aunque sintamos ira, aunque sintamos todo eso, cuando tenemos estas verdades tan claras en nuestra mente y en nuestro corazón, tenemos de dónde agarrarnos. Y creo que eso es la mejor foundation, la mejor base en nuestra fe. Es lo mejor que podemos tener. Y si tú nunca has pensado en estas cosas antes de este episodio, te invito a que las escribas. Escríbelas en un diario con Dios o en un diario espiritual. Pero escribe: yo creo esto. Estos son mis mantras de vida. Estos son mis razonamientos de fe. Esto es lo que no se mueve en mi vida. Y puede que en el camino de la vida, alguno de esos pase a un segundo plano y llegue uno nuevo. Pero en este momento de tu vida, pregúntate: ¿cuáles son los fundamentos de tu existencia? ¿En qué crees? ¿Cuál es el propósito de estar acá? ¿Cuál es el propósito que le vas a dar al dolor en tu vida? Porque aún cuando creamos que lo que hemos vivido es lo más doloroso, la verdad y la razón de nuestra existencia es que estamos en transformación, que estamos cambiando. Y pueden venir cosas más fuertes, golpes más fuertes. Y quizá nos está preparando para golpes más fuertes. Seguramente es así. Entonces pregúntate: ¿cómo vas a asumir esas cosas duras en tu vida de aquí en adelante? Quizá esto es de los mayores aprendizajes que este momento de dolor y de duelo te traigan. ¿Cómo vas a llenar tu maleta con herramientas para afrontar momentos difíciles que vengan en tu vida? ¿Cómo lo vas a hacer? Y yo sé, y yo también viví, que al principio el dolor es mucho, pero poco a poco entendí que todo esto es un proceso, que podía empezar con resignación, como decía la frase que les leí acá. Primero uno se resigna, o sea, es como: esto me está pasando y poco y nada puedo hacer, o sea, ya pasó, ya mi bebé no está vivo. Después nos conformamos y decimos: bueno, esto hace parte de mi historia, nunca lo pensé, mi vida va a estar marcada por esta pérdida. Pero luego empezamos a querer esa voluntad. Y cuando digo querer empezamos a ver luz en este aprendizaje, empezamos por lo menos a sentir: wow, qué fuerte soy. Lo que pensé que me iba a matar no me mató, estoy viva. Muchas veces decimos: si a esta persona le pasa algo, yo me muero. Y hoy por hoy les digo, mi mayor temor es con mis hijos en la tierra, porque entendí que puede pasar, que no son míos, que se pueden ir, que esa posibilidad está. Y eso nos llena de un miedo enorme. Y ya vamos a hablar un poquito más del miedo. Pero entendí que, bueno, esto, o sea, no me morí. Y cuando si tú dices, si, no sé, si a mi papá, si a mi mamá, si a mi esposo, si a el que sea, le pasa algo, yo me muero. La realidad es que no nos morimos.
La realidad es que seguimos, porque en esta etapa, así es, seguimos para transformarnos, para crecer, para demostrarnos y para transformarnos y hacernos más fuertes. Y creo que poco a poco he llegado a la última, que es amar la voluntad de Dios. Y es amar la voluntad, y cuando la amamos podemos entender un poquito más el propósito de las cosas que nos pasan. Y también recuerdo que, como les decía, para mí fue muy importante entender que perdía un bebé, pero ganaba un ángel. Y como les digo, no bajo los ojos de los hombres, sino bajo los ojos de Dios, y ver las cosas bajo los ojos de Dios nos permite ver el para qué realmente nos pasan las cosas. Y durante todo este proceso es muy importante seguir nuestra fe con la razón y no con el corazón. Si tú sabes que ir a misa te hace bien, aunque tengas pereza, aunque hayas llorado, aunque no hayas dormido bien, aunque no quieras ir, ve, porque tu razón sabe que te va a hacer bien, tu razón sabe que ahí te están esperando, tu razón sabe que ahí te van a alimentar y te van a ayudar a sanar un poquito más. Si no quieres orar, pero sabes que cuando oras te sientes un poquito más liviana y duermes mejor en la noche, ora un rato, ¿sí? Es muy importante vivir la fe con la razón cuando nuestro sentimiento, nuestro corazón nos dice no. Y bueno, cuando yo creo que he tenido como aprendizajes muy claros de no en mi vida. Sin lugar a duda, el primer año me enfoqué en agradecer. Y cuando digo me enfoqué, es que me lo tomé muy en serio. Todos los días escribía 3 cosas por las que agradecía. Y cuando les digo 3 cosas, no me refiero a decir gracias Dios por la comida, por la salud, por mi familia. 3 cosas diferentes todos los días. Gracias porque esta mañana pensé que no habían los bananos para hacer mis pancakes. Y habían los bananos para hacer mis pancakes y pude tenerlos. Gracias porque pensé que mañana iba a llover y no llovió, y pude salir y pude ir a caminar a la laguna al frente de mi casa y pude ver el agua, y pude sentir que si mi alma está quieta, como el agua está quieta en este momento, tu amor, que en este momento podría ser el sol reflejado en la laguna, mi alma va a reflejar tu amor. Si mi alma está inquieta, mi alma no va a reflejar tu amor. Y me acuerdo de eso me pasó un día en que estaba haciendo la lista de cosas que agradecía. Agradecí ese momento. Y así empecé todo un año a agradecer, agradecer y agradecer. Y me acuerdo que iba a misa, inclusive agradecía por cosas malas que me han pasado, agradeciendo el aprendizaje. Entonces, te agradezco por esta persona que cometió este error en mi vida, pero hoy agradezco todo lo bueno que me dio esa persona. Y te pido por ella y te pido por su familia. Un ejemplo. Todo ese año agradecí hasta las cosas que me costaban, y me esforcé en encontrar qué podía agradecer en los momentos de dificultad. Y ese año fortalecí esto y me di cuenta que en verdad el agradecer es una base fundamental para tener paz en nuestro corazón y encontrar fortaleza en los momentos en que sentimos que lo perdemos todo. Porque solo cuando desarrollamos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, esta capacidad de ver la vida con agradecimiento, entendemos que siempre hay razones para agradecer, no para siempre estar bien. Y aquí aclaro, Dios cuenta con nuestra humanidad. Jesús lloró cuando su amigo murió. Jesús lloró cuando se despidió de los discípulos. Jesús nos mostró que es muy humano estar mal. Y esto lo hemos hablado acá 1000 veces. O sea, estar mal, estar triste, sentir depresión, hace parte de nuestra humanidad. Pero la diferencia es, sabemos que no va a ser siempre así, y sabemos que aún en el dolor Jesús nos da esperanza, conforta nuestro corazón y da propósito a nuestra historia. Y esa es la diferencia de todo. Y bueno, en mi caso, cuando yo perdí a Noah y tuve un acompañamiento con una psicóloga especialista en duelo, que en algún momento espero tenerla en este podcast como invitada, ella me dijo algo muy importante y me explicaba que, claro, cuando uno pierde el bebé, tu cuerpo, tus hormonas, tu mente, o sea, literalmente tú como persona, estás con una energía creadora enorme. Tú estás creando vida en tu vientre. Entonces, cuando esto ya deja de pasar, toda esa energía creadora está en ti y tienes que sacarla de alguna manera. Y cuando me dijo esto, yo, ni corta ni perezosa, literalmente en una semana hice el planeamiento de mi negocio y dije, voy a lanzar Noah by Giselle.
Y quería plasmar mi dolor en este proyecto con algo que yo amaba, que son el diseño. Me encanta el diseño, me encanta la historia de diseñadores de lujo, me encanta todo esto. Soy una persona muy creativa. Y dije, bueno, voy a abrir un e-commerce de bolsos de lujo a un precio asequible. Voy a diseñé, hice 2 diseños, mandé a hacer el primero. Oigan, esto fue como en un mes. O sea, yo mandé a hacer el diseño. Una vez me lo aprobaron, mandé a hacer los colores que quería, elegí el cuero, hice los pedidos y, o sea, diseñé todo, diseñé la marca, página web, o sea, hice todo. Y creo que es muy importante porque aunque no fue el propósito final, no habría manera en que yo estuviera hoy hablándoles en este podcast si yo no hubiera hecho eso. Ese fue el primer paso. ¿Y por qué oigo esto? Porque siento que a veces cuando estamos en los momentos difíciles queremos el propósito final. O sea, ¿por qué me pasó esto? Es que si esto me va a hacer bien, quiero ya saber por qué. Y no va a ser así. Porque el camino hace parte de ese propósito, hace parte del aprendizaje que vamos a tener a partir de lo que estamos viviendo. Y sin lugar a dudas eso me pasó a mí. Abrí Nova y Giselle, empecé, o sea, de verdad fue para mí terapia. Fue para mí una terapia enorme y maravillosa. Poner mi cabeza, mi energía en qué bolsos voy a hacer, qué colores, cómo voy a publicar esto, cómo hago el diseño en Instagram, cómo hago la campaña de lanzamiento. Todo eso fue terapia. Y hace poco en nuestro grupo de WhatsApp de mi comunidad de Nova Giselle, una mamita comentaba que ella en particular, bueno, estábamos hablando de cómo celebrábamos la vida de nuestros hijos o el alma de nuestros bebés en el cielo. Y yo les contaba que en mi cumpleaños yo siempre tengo una velita para Noah y siempre que voy a soplar mi velita de cumpleaños, siempre está, inclusive es esta que está acá, las que me están viendo en YouTube la pueden ver, la caja que es donde tengo prueba de embarazo, ecografías, cartas que le he hecho Noah y una velita encendida. Y eso siempre lo tengo en mi cumpleaños. Entonces les estaba compartiendo eso por el mensaje de WhatsApp. Y muchos empezamos a compartir cómo celebrábamos la existencia del alma de nuestros bebés. Y una mamita envió una torta preciosa, pequeña, preciosa. Y compartía que ella, de terapia, cuando perdió a su bebé, entró a hacer cursos de apostillaje, no sé si se dice así, pero de hacer tortas y de todo esto. Y resulta que ahora trabaja en eso y se dedica a eso. Y me parece una historia tan preciosa porque es eso a lo que me refiero. O sea, en del dolor pueden salir cosas completamente preciosas. Y la torta era divina, la hace súper pequeñita para ella y su esposo. Y siempre prenden la vela y se comen la torta entre los dos. Tiene una estrellita, o sea, en verdad era una torta hermosa. Y bueno, ahí está plasmado, o sea, en su caso, hasta este momento, este fue el resultado de una parte del proceso y de su terapia. En mi caso, obviamente, después de esto, después de que tuve Noah y Giselle como bolsos, después de que me convertí en mamá arcoíris, seguía sintiendo que había algo que no hacía clic, que no era el propósito de todo esto. Y en oración, en cartas que le escribí a Noah, porque también les he dicho que esta relación con nuestro bebé estrella se desarrolla, es impresionante. O sea, yo les puedo decir que la idea fue de Noah. O sea, en verdad, Noah Vallecel existe por Noah. Y la idea de hacer contenido para mamás estrella, de verdad me la dio Noah. Entonces, bueno, uno, estar abiertas a plasmar, a canalizar ese dolor en algo que te apasione, algo que te relaje. Y lo que les digo, si yo en ese momento me hubiera dejado llevar por mi sentimiento de no tenía ganas de existir y de vivir y sentía que mi mundo entero estaba en pausa, no hubiera hecho nada. No hubiera hecho nada, Giselle, no hubiera fortalecido mi fe, no hubiera creado esta relación con mi bebé en el cielo. Es muy importante que aunque tus emociones y tus sentimientos tengan abajo, tengas claridad en tu mente que seguir adelante es tu decisión y que te puedes quedar en el Dios me quitó a mi hijo, ya no fui mamá de mi bebé, de este bebé, Dios me quitó la oportunidad de vivir este embarazo y recibir a mi bebé. O puedes vivirlo desde Dios me dio la oportunidad de saber lo que es estar embarazada. He tenido la oportunidad de tener un ángel en mi vientre. Hoy un ángel en el cielo me llama mamá. Hoy tengo el honor de ser su mamá. Y hoy tengo el honor de encontrar propósito en esto que me pasó y es la mejor manera de honrar su alma. Esa es tu decisión. Y aunque tus emociones y tu corazón no te lo permitan, si tú tienes esto claro en tu cabeza, yo te aseguro que vas a encontrar el propósito. Y lo sé porque lo viví, porque lo he vivido.
pero no va a pasar de la noche a la mañana. Y no va a pasar si no haces ejercicios para encontrar el propósito. No va a pasar si no dedicas tiempo al crecimiento personal. No va a pasar si no dedicas tiempo a construir y sanar tu relación con Dios. No va a pasar. No va a pasar como magia. Porque ahí está el aprendizaje, en ese esfuerzo, en esos ejercicios, en esa inversión de tiempo. Ahí está precisamente el aprendizaje. Luego, el segundo año, quedé embarazada de mi bebé arcoíris y descubrí un trauma muy grande que me ha dejado la pérdida de Noah. Y era, a mí se me activó el miedo por todo en la vida. O sea, me dio psicosis de todo. Yo todos los días pensaba en mi hijo en la tierra, que se llama Mati. Yo decía, no, si a Mati le pasa algo, me daba miedo salir, me daba miedo dejarlo solo. O sea, tenía angustia existencial en que algo malo iba a pasar. Y ahí, en oración, me di cuenta que yo tenía que volver a reaprender, y realmente aprender, porque quizá antes pensé que lo podía y lo entendía, pero hasta ese momento me di cuenta que tenía que aprender a vivir por fe y no por miedo. Y yo creo que digo reaprendí porque cuando pasó el COVID, yo tuve a mi primer bebé. O sea, Matías nació y literalmente 2, 3 semanas después de que Matías nació, el COVID explotó en el mundo entero y a mí me daba muchísimo miedo. O sea, yo creo que todos sentimos como literalmente el mundo se está acabando, o sea, esto es el fin de la humanidad. Y yo decía, o sea, preciso tuve a mi bebé y esto pasó. Y en ese proceso recuerdo en mi fe pensar y escribir mucho de tengo que vivir por fe y no por miedo, tengo que vivir por fe y no por miedo. Pero después de la Ainhoa, uy, no les puedo explicar, o sea, esto se me detonó tenaz y yo hice terapia de choque yo misma. O sea, yo dije, no, esto no puede ser así. Me acuerdo que hablé con un padre, un amigo que es sacerdote, salí a caminar, lo llamé, llorando así, súper trágica. Yo iba a ir, estaba súper embarazada, o sea, ya tenía como 6, 7 meses de embarazo y queríamos hacer un viaje que acá lo llaman Baby Moon, que es como el último viaje antes de que llegue el bebé en familia, como el antes y el después, ¿no? Y pues teníamos a Mati, entonces dijimos, no, vamos a viajar y queríamos ir a San Francisco. Ustedes no saben lo que me costó ir a ese viaje. Yo de verdad dudé muchísimo y le decía a mi esposo cómo estamos seguros, o sea, yo estoy bien, para que uno en un avión, que algo pase, ir allá a caminar, o sea, estamos lejos de la doctora, bueno. Yo hablé con la doctora me dijo, no tienes problema, puedes ir. Aparte que no recuerdo exactamente, pero en el embarazo de mi bebé arcoíris, algo también yo tenía, como una bolita de algo, no sé, que me decían como pues no es grave, pero no vamos a saber qué pasa hasta que el bebé nazca y no, entonces para mí todo era terrible, o sea, y yo sé que las que han estado embarazadas después de una pérdida saben lo que es tener un embarazo después de un bebé estrella, o sea, en verdad es muy ansioso, uno quiere estar en las ecografías, escuchar al bebé, es complicado, pero vuelvo y les digo, creo que mi orgullo en mi fe y el amor tan grande que le tengo a Dios no es porque yo no haya sentido miedo, porque sentí miedo. No es porque no haya sentido rabia, porque sentí rabia. No es porque no haya sentido dolor, porque también sentí dolor. Pero es porque aún ahí, en el dolor, en la rabia, en el miedo, logré encontrar recursos razonables para vivir mi fe. Y cuando todo esto me pasó en ese viaje a Noah, en oración, en ese viaje a Noah, perdón, en el viaje a San Francisco en oración, yo dije, bueno, Señor, recuerdo lo que te dije en Roma, te entrego de nuevo mi pasado, mi presente y mi futuro. Mi vida, la vida de mis hijos, la vida de mi esposo es tuya. Y eso no va a cambiar aquí o en San Francisco. Así que te suelto todo. Prometo aceptar tu voluntad, así me cueste una vez más y todas las veces que sean necesarias. Y voy a viajar a San Francisco por fe y no por miedo. Y me costó muchísimo. Lo hice con el temor de la vida, pero viajé a San Francisco. Y les puedo decir que Dios es tan misericordioso que el viaje a San Francisco es de los mejores viajes que hemos tenido. Todo nos salió bien. San Francisco siempre es conocido porque se nubla y no pueden ver nada, ni el puente, ni el agua, ni nada. Oigan, nosotros tuvimos el mejor clima del mundo, o sea, pudimos ver, hay como muchas cosas particulares. Hay una prisión de Alcatraz, que es en una isla, está el Golden Bridge, que es este puente rojo que siempre aparece en las películas. Pudimos ver todo, o sea, todo. El viaje fue perfecto, alcanzamos a hacer todo lo que queríamos, fue un viaje inolvidable.
Pero no les voy a decir que cuando volví del viaje, gracias a Dios todo bien, tengo mi bebé arcoíris, esto ya mejoró. No, a mí me sigue costando mucho y muchas veces soy muy temerosa y es algo que no le quiero pasar a mis hijos, entonces lo sigo trabajando. Pero les digo, ese fue el segundo aprendizaje, no, vivir por fe y no por miedo. Y bueno, seguí poquito a poquito buscando el propósito de lo que me había pasado y esto es un proceso que puede durar meses, años, días. Como les digo, es un proceso que cada una define cómo vivir. Y aquí creo que es lo más poderoso en esto es encontrar la manera de crear esta relación personal con Dios. Siento que a veces nos dejamos llevar por lo que dicen, por las opiniones de otros en diferentes religiones, por las experiencias de otros. Y lo digo porque aquí se los digo como una experiencia personal. He conocido personas que se quejan mucho de colegios que vivieron con monjas y fue terrible, o personas que se quejan de la iglesia católica, o personas también que se quejan de iglesias cristianas. Y en mi experiencia, mi colegio fue lo máximo. O sea, yo no pude haber tenido un mejor colegio, de por sí mi mamá me trató de cambiar como en noveno décimo y yo no lo permití. O sea, yo fui la más feliz. Yo pasé mis 11 años en mi colegio que se llamaba La Enseñanza, que también fue fundado por Lestonac, Santa Juana de Lestonac, que fue, si no estoy mal, es de Francia, y fue una mujer que abrió los primeros colegios que permitieron que la mujer se educara, porque en ese tiempo no habían colegios para mujeres. Y yo amé mi colegio, o sea, amé las bases que me dieron en ética, en la religión, en mi relación personal con Dios. Entonces, bueno, y también he conocido personas que hablan mal de la iglesia, a mí me dio muy bien. Lo que les digo, o sea, mi experiencia ha sido espectacular. Yo he conocido sacerdotes no perfectos, también he conocido unos que han cometido errores, pero he conocido sacerdotes, testimonio de fe, de amor y entrega en servicio que no tienen de verdad ni siquiera cómo explicar todo esto. Y uno de esos es el padre Cipriano, que les digo que hace poco falleció y fue el padre que se volvió mi amigo en la universidad. Una persona que literalmente transmitía el amor de Dios. También me ha pasado que he tenido personas que critican iglesias cristianas. También entiendo, pero también he tenido amigas. Tengo una amiga que era cristiana, después se volvió católica, y de ella he aprendido, cuando era cristiana, aprendí unas cosas preciosas y creo que si me está escuchando va a saber quién es. Ella es de las personas que tiene una relación más hermosa con Dios. Entonces, y yo creo que muchas de esas bases, por no decir, no, yo creo que sí, o sea, muchas de esas bases de la relación íntima con Dios la aprendió en su iglesia cristiana. Entonces, bueno, y también tengo el testimonio de la familia de mi esposo. Mi cuñada es cristiana, mi suegra es cuñada y son personas que aman a Dios, que viven una vida en testimonio, que la fe es la prioridad en sus vidas. Entonces creo que hay que estar abiertas a esto, o sea, dejar los prejuicios, dejar de pensar que solo una persona tiene la verdad y abrir tu mente y tu corazón a encontrar cómo encuentras ese link, ese vínculo personal que Dios te va a dar y Jesús te va a dar. Trabaja por eso porque es que Él es muy misericordioso, pero necesita que nosotras decidamos decirle, estoy acá, abierta a ti. Dime por dónde empiezo. Dime qué leo. Es que en verdad Dios hasta te va a decir qué leer. Dime qué veo, que estoy permitiendo que mis ojos vean. Y empezar a desarrollar esa relación es vital porque es lo único que te va a sostener. Y no solo te va a sostener, te va a levantar más alto de lo que tú imagines cuando estás pasando por un momento de dolor. Y cuando estamos sintiendo en medio del dolor, puede parecer imposible encontrar sentido en la pérdida. Pero, ¿y qué pasa si es esta pérdida la que tiene el poder de transformarnos? ¿Qué pasa si es esta pérdida lo que nos saca de nuestra conformidad, de nuestro momento de estar en calma y nos sacude un poquito y nos dice, tú tienes capacidad de transformarte a mucho más y esto hace parte del proceso? En ese momento no lo entiendes, pero hace parte del propósito divino, que además es el propósito que nos permite llegar a lo mejor que podamos tener en nuestra existencia, en nuestra vida. Y bueno, les recuerdo, ya vamos casi terminando, pero quiero volverles a recordar esto. Y si estás ahí todavía conmigo, te agradezco por llegar hasta acá. Sé que este ha sido un episodio largo, pero cierra los ojos y repítete. Dios tiene la capacidad de redimir incluso los momentos más oscuros
Y aunque no siempre entendamos su plan, podemos confiar que esos momentos oscuros Él va a sacar lo mejor en nuestra vida. Y es así. Y aquí yo les quería decir que imaginen este proceso, imaginémoslo como el proceso de compostaje. Algo aparentemente desagradable, sin valor, se convierte en el alimento que nutre y da vida a nuevas flores. Creo que el duelo es eso, aunque es devastador, puede ser ese compost que nos transforma y nos ayuda a florecer de maneras que nunca imaginamos. Y aquí para concluir este episodio quería darles prácticas espirituales que a mí me ayudaron a encontrar consuelo y el propósito en todo este proceso. Entonces, la primera es oración y meditación. Y es lo que les digo, la oración y la meditación es muy importante porque si no hacemos eso, el dolor lo vamos a vivir sin propósito. O sea, no va a valer la pena ese dolor. Cuando oramos, meditamos esto que estamos sintiendo, transitamos el dolor. No les digo quedarnos ahí por siempre porque no tiene sentido. O sea, hay que pasar y no es olvidar, es trascender en este dolor, es pasar ese momento de dolor y poder mirar qué aprendemos de eso. Pero la oración nos va a ayudar a que no sea en vano. La oración nos va a ayudar es como nuestro refugio, incluso cuando no tenemos palabras, cuando solo quería literal sentarme en silencio y abrir mi corazón a Dios. Eso me daba mucha paz. Lo segundo es el apoyo de una comunidad en fe. Y esto es de mis mayores tesoros en la vida. Yo no tengo muchas amigas, pero las amigas que tengo son de hace 15 años. Y cuando yo me vine de Colombia, muchos amigos ya no son mis amigos. Muchos amigos quizás están más distantes que antes, pero los amigos con los que yo comparto mi fe, sé que siempre van a estar, porque Dios los cruzó en mi vida y compartimos una fe. Y compartir la fe es compartir la base de todo. Entonces tengo mis amigos, que los puedo contar con esta mano, que me ayudan muchísimo y siento que esa comunidad, o sea, cuando tú estás rodeada de robles, puede que venga un viento muy fuerte que te quiere tumbar y puede que tú estás tan débil, tan seco, tan quemado, estás sin hojas, mucho tu tronco se está pudriendo, pero esos robles que tienen la fe firme están a tu alrededor y esos robles van a ser obstáculo para que el viento te quiebre. Y esto es muy importante. O sea, yo no les puedo explicar las múltiples maneras en que mis amigas me han sostenido. O sea, la oración es poderosísima. Contar con la oración de personas que vivan su fe. Contar con que nos escuchen. Contar con que nos recuerden por qué creemos en lo que creemos. Contar con que nos recuerden la raíz de nuestra fe. Yo tengo una amiga que también si me está escuchando va a saber quién es, que no les puedo decir cuántas veces mi mamá me ha dicho, oye, Kate, tú, bueno, aquí les cuento que mi primer nombre es Catherine, yo sé que acá todo lo manejo con Giselle, pero yo soy Catherine Giselle. Ella siempre me dice, Kate, o sea, acuérdate, tú me decías esto y esto y esto en el retiro de la universidad, tú siempre has vivido esto y esto, ¿no? Y eso es súper importante, o sea, rodearnos de personas que nos apoyen y nos pongan unas goticas de agua cuando no tenemos fe, cuando estamos en un momento de aridez, es muy importante. El tercero que siempre les digo es la escritura y es un diario. Yo tengo un diario con Dios, no les voy a decir que soy la más juiciosa porque no es así, pero sí trato de escribir siempre cómo va mi vida. Yo oro con Dios a diario, pero tener un diario es maravilloso, o sea, volver a esos momentos en que todo fue tan oscuro, poder leer y decir, wow, o sea, yo estaba allá, ahora estoy acá. Gracias a Dios, gloria a ti Dios, gloria a ti Señor, alabado seas, o sea, es que esto es increíble. Cuando uno lee eso, uno dice, oh, Dios es el Dios de los imposibles. Y te lo digo porque si ahorita estás en duelo, estás en dolor, tú es imposible lo que yo te estoy diciendo. Y yo lo sé y te entiendo. Pero también estoy al otro lado y te digo, es posible, no es imposible, con Dios nada es imposible y puedes estar del otro lado. Entonces es muy bonito escribir pensamientos, escribir emociones, contarle sueños,
Contale por qué estás brava, háblale, o sea, él va a saber que estás brava, que tienes rabia, que tienes dolor, que no lo entiendes, que estás molesta. Él te va a recibir con todo lo que eres, con todo, así como tú recibirías a la persona que más amas en las buenas y en las malas. Imagínate Dios, que te creó, que te pensó, que eres su obra maestra, te va a recibir en las buenas y en las malas. Y la cuarta, practicar el agradecimiento a diario. Hazlo, inténtalo, haz una lista. Yo he visto que hay gente que lo comparte en stories en Instagram y creo que es una manera como de un compromiso, como que uno dice, bueno, lo tengo que hacer todos los días porque lo quiero compartir, hazlo así, escríbelo, no lo dejes al azar, no lo dejes cuando me acuerde lo hago, no, coge un diario, escribe, empieza por 2 cosas, 3 cosas, si llegas a 5, a 10, maravilloso, escribe todo lo que tienes que agradecer, hazlo hoy. Pero lo que les digo, traten de que no sean cosas obvias, no digo que no sean importantes, pero no tipo como gracias por un día más de vida, gracias por la comida, váyanse a los detalles, porque es que ahí está el amor de Dios, en los detalles. Ahí está inclusive el amor de su hijo estrella, si eres una mamá estrella. Ahí están las oraciones de los seres que nos aman, en los detalles. Fíjense en los detalles y estoy segura que van a darse cuenta que es más lo que siempre tenemos que agradecer que lo que Dios nos puede quitar. Y al final es decisión tuya cómo vas a vivir tu vida. Creo que la fe se resume en eso. Tú puedes enfocar tu energía, tu mente, tu corazón, tus emociones en lo que no tienes, en lo que sientes que te quitaron, en lo que sientes que era tuyo, pero se te fue arrancado de tus manos. Tú puedes decidir vivir tus días en agradecimiento. Tú puedes decidir vivir tus días sintiéndote honrada de ser mamá estrella. Tú puedes vivir tus días agradeciendo el tiempo que tuviste con ese ser querido que hoy no está. Tú puedes decidir vivir tus días entendiendo que eres una hija amada de Cristo y que aunque ante los ojos de Dios las cosas no son como deben, ante los ojos de Dios las cosas son como deben estar, puede que ante los ojos del hombre no. Puede que ante la sociedad, ante tu familia, ante ti misma, no sea justo. Pero si tú empiezas a decidir ver las cosas bajo los ojos de Dios, vas a tener el don de poder ver que es más lo bueno que lo malo. Y sanar el duelo no significa olvidar, ni superar la pérdida, significa aprender a vivir con ella de una manera que nos transforme. Y de esa manera nuestra fe no se va a debilitar, sino que se va a fortalecer a través de los momentos de dificultad. Habrán días en que la fe se sienta frágil y eso está bien. El duelo definitivamente no es lineal, pero quiero que recuerden esto. Incluso en nuestras dudas podemos encontrar fuerza. La fe no siempre será un faro brillante en tu vida que enceguece. A veces será una pequeña chispa apenas visible. Y esa chispa es suficiente para guiarnos hacia la sanación. Lo importante es no dejar perder esa chispa. No dejes que la llama se apague. Gracias por abrir tu corazón. Gracias por acompañarme hoy acá. Gracias por escucharme esta hora. Y creo que en cada paso de este camino debes recordar que incluso en medio de la oscuridad más profunda, siempre hay luz. Después de la tormenta, todo se calma. La oscuridad existe hasta que llega la luz y la luz siempre llega. Esos huequitos, esas heridas en nuestra vida es lo que permite que por ahí entre la luz. Ten fe, ten esperanza. Yo sé que a veces la luz es tenue, pero está ahí, esperando que la sigas. Síguela. Si necesitas apoyo adicional, no dudes en buscar grupos de duelo o personas con que quieras compartir tus sentimientos y puedas encontrar ayuda. Fortalece la comunidad que tienes a tu alrededor y únete con personas que te apoyen en los momentos difíciles. Y recuerda que eres la obra maestra de Dios, que Dios te ama profundamente como Padre. Te cuida día a día, está contigo. Conoce tu dolor, te acompaña en el dolor. Y recuerda que aún con lo peor de tu vida, Dios puede sacar lo mejor. Un abrazo fuerte, mil gracias por acompañarme en este episodio y nos vemos en el siguiente. Bye.